Bienvenida a Llenos de Vida. El estrés, la ansiedad, el agobio, todas estas cosas son cosas que a día de hoy cada vez están creciendo más. Es como que de repente ha habido un boom en todo esto. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué nos sentimos así? Ya no solo eso, sino por qué vivimos así y ya no solo los adultos, sino también los niños y las personas más mayores. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Y por qué esto es algo que nos está lastrando diariamente? En primer lugar, siempre contexto, ya lo sabes, qué es el estrés, qué es la ansiedad, qué es todo esto que sentimos, qué es el agobio. Bueno, hay que poner un poco de contexto para entender verdaderamente cómo hemos llegado a esta situación, cómo esto nos afecta en nuestro día a día y este es el gran punto, cómo nos afecta y qué podemos hacer para resolverlo. Porque cuando entendemos la raíz, sabemos cómo solucionar. Sabes que me dedico a muchos temas de calmar, tranquilizar, ayudar a generar ese bienestar y muchas de las prácticas o herramientas que utilizo ayudan justamente a combatir el estrés y la ansiedad, pero lo hacen desde una forma pasiva y hoy te quiero hablar de cómo indagar más adentro para que sea de una forma activa. Vamos a empezar por el contexto. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el agobio? Hace muchos años, al principio, solo se hablaba de agobio. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que me agobiaba por muchas de las cosas que tenía que hacer, que si exámenes, tareas, trabajos en grupo, las extracolares, sacar buenas notas, muchas cosas. Eso era agobio. Había muchas cosas que quería hacer de una manera muy correcta, por buena perfeccionista que soy, ya sabes, y eso me generaba una cierta tensión para hacerlo de la mejor manera posible y hacerlo en el menor tiempo posible, en el tiempo correcto, etc, etc, etc. Yo me podía agobiar. Era algo que yo sentía en mí como algo de todo lo que tenía que hacer, agobio. Esta emoción o este sentimiento o este estado era algo de las personas únicamente, más bien responsables, más bien adultas, que tenían muchas cosas que realizar y que necesitabas un gran volumen para que llegases a ese punto. Y el agobio era una cosa puntual. Es decir, tú en la época de fin de curso o en la época de exámenes, en donde se te juntaba en la misma semana muchas cosas que hacer que te podían resultar más o menos fácil o más o menos difícil compaginar, te daba esa sensación de agobio, pero era en un momento puntual en el que lo podías gestionar, que dependiendo de las herramientas de tu capacidad lo podías gestionar mejor o peor, pero sabías que después de esa semana todo iba a ir correctamente. Era una situación que a través de una serie de inputs tú llegabas a él y cuando esos inputs desaparecían, todo volvía a estar maravilloso y estupendo. No sé verdaderamente en qué momento de la época humana hemos pasado de ese agobio a ese estrés y a esa ansiedad. ¿Qué es el estrés? El estrés ya nos elevamos como un escalón, ¿no? Nos vamos a una situación en la que no hay en concreto un input que nos genere este agobio, no es que tengamos muchas cosas que gestionar, que también puede ser un origen, sino que es más el resultado de lo que queremos obtener, que ya es un más largo placista. No estamos hablando como antes de una semana de exámenes en la que me tengo que gestionar las tareas, los deberes, las notas, el llegar a las extraescolares, el llegar a tiempo a clase, todo eso era una semana, prrr, batido, agobio, fuera, desaparecía. Ahora el estrés estamos hablando de un largo plazo. Que en 5 años tienes que conseguir tu carrera, tu máster, tu pareja, independizarte y un trabajo maravilloso y estupendo. Estamos hablando de que estamos sosteniendo un estado de responsabilidad, de acción a unos altos niveles o a unas altas exigencias durante mucho tiempo. De ahí proviene ese estrés y por eso es un poquito más grave, por eso es más difícil de gestionar y por eso genera un mayor impacto en nuestra vida que el agobio, porque el agobio separaba. El agobio era algo que entraba y salía y que normalmente atendía a una única vertiente de nuestra vida. El estrés se extiende por toda nuestra vida. El estrés es un estado en el que nosotros nos acogemos, en el que nos asentamos. Sabemos que no es algo puntual o por lo menos no sabemos cuándo va a terminar, porque es una variable tan largoplacista en la que tenemos en cuenta tantas cosas, desde una nota en el examen, hasta mi estilo de vida, hasta mi poder económico, hasta mi poder relacional, todo tan relacionado que genera un estado mucho más negativo, mucho más frustrante en nuestro día a día. Agobio, siguiente step. Estrés, siguiente step. Ansiedad.
Y este es el gran melón global en el que nos estamos encontrando, mm, que cada vez surgen más personas con este tipo de trastorno. Y sí, lo voy a denominar trastorno. Si hay algún psicólogo en la sala, algún psiquiatra en la sala, me puede corregir sin ningún problema, pero me gusta, aunque no sea el término más correcto, poder diferenciarlo de esta manera, porque la ansiedad ya parte de un problema que no solo atañe a nuestra mente, ya no solo genera ese estado de nerviosismo, sino que nos puede repercutir gravemente a nivel corporal, a nivel fisiológico, a nivel mental, psíquico. Porque la ansiedad ya es algo que se ha instaurado. Ya es un estado, como hablábamos en el capítulo anterior o en la herramienta anterior que te la dejo por aquí anclada, en el que nuestro cuerpo de manera automática e inconsciente reacciona de manera sobredimensionada a una situación, en una manera en la que, por supuesto, no es positiva y que sí que nos hace mucho daño. ¿Por qué? Porque estamos en un estado base de estrés. No sé si te acordarás cuando estábamos hablando de llegar a ese bienestar en el que tenemos que regular nuestro estado base para que estemos bien y a partir de ahí podamos construir. Pues ese capítulo te lo dejo por aquí por si te interesa, porque ayuda mucho a entender cómo podemos ir trabajando para estar mejor, pero en la ansiedad estamos hablando de que nuestro estado base es el estrés. Es decir, no estamos ni bien, no estamos ni normal, no estamos ni agobiados, estamos estresados en nuestro día a día y por eso ante un estímulo respondemos con esa respuesta de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es ese estado de estrés que genera ya no solo un nerviosismo, sino que puede generar problemas mucho más graves como un ataque de pánico, como una hiperventilación, como un ataque cardíaco, una psicosis, etc, etc, etc. Muchos problemas que creo que tampoco es necesario alarmar, pero sí que es necesario conocer. Entonces, en cualquiera de los casos, si por favor estás en un estado de ansiedad, si estás en un estado de estrés muy constante, te recomiendo que pongas prácticas, herramientas, técnicas que te ayuden a relajarte. Y aquí vamos a ir entrando en el siguiente melón, la importancia de relajarse para poder tener una mejor vida. El estrés y la ansiedad, como te decía, se pueden tratar de manera pasiva, que es como yo lo hago en las jornadas de bienestar, con meditación, con yoga, con diferentes técnicas, o se puede actuar de manera activa, yendo a esa raíz que vamos a tratar hoy. Para mí, la combinación de ambas es el Molotov perfecto. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ir trabajando de manera más paulatina. Esto es como cuando he comentado sobre mi filosofía de vida, cuando he comentado sobre cómo ir construyendo, puedes ir simplemente a piñón, a ir de forma activa, a tratar todo este estrés, a tratar este malestar, a tratar cualquier circunstancia de tu vida, entendiendo, comprendiendo y atajando el problema de raíz, que es como verdaderamente se soluciona, o yendo a un poquito más divertido, un poquito más placentero, un poquito menos exhaustivo, forma parte de mi filosofía de vida después de haber aprendido durante muchos años que no necesitaba estar con el látigo, y de esto ya te he hablado en este capítulo que te dejo por aquí, y es ir trabajando de manera conjunta, de una manera más equilibrada. Que sí que pueda trabajar en la raíz para comprender por qué me pasa lo que me pasa y que de ahí pueda ir atajando los problemas, pero que de manera pasiva pueda ir ayudándome a calmarme, que pueda ir ayudándome a ver las cosas de una manera distinta, porque en un estado de calma, en un estado de mayor tranquilidad, no te voy a decir de repente que alcanzas la paz mental con una meditación o con un yoga, porque sinceramente no confío en eso y eso que me dedico a estas cosas, para mí estas herramientas son técnicas que nos ayudan en un momento puntual a bajar nuestras revoluciones. Son herramientas que vienen genial para que en tu día a día, cuando estás muy activo, cuando estás en un pico de estrés o en un pico de ansiedad, puedas ayudarte a volver a un estado más relajado, más de calma, más neutro. Eso no significa que por meditar constantemente vayas a conseguir estar en ese estado, porque tú estás poniendo un parche ante una situación. Te va a ayudar a volver más fácilmente a ese estado si tienes una práctica constante de meditación, pero no te va a hacer que seas Buda por estar meditando constantemente, porque requiere de una comprensión mucho más profunda. Entonces, técnicas de meditación, técnicas de yoga te van a ayudar muchísimo a tratar parte de esa ansiedad o ese estrés en momentos puntuales, o para saber relajarte en esos momentos en los que tienes un mayor pico o bajar tus revoluciones de manera constante. Pero verdaderamente lo que es interesante de estas prácticas es que te va a permitir estar en un estado más de sosiego o de poder volver a él para ver más abiertamente la realidad.
Porque como te comentaba, esa parte de ser honestos con la realidad, esa parte de ser sinceros con nosotros mismos, esa parte de poder ver la vida más objetivamente, más de forma realista, de todo esto ya te estuve hablando por aquí, nos ayuda a relajarnos también porque no sobredimensionamos. Y esto es lo que genera el estrés y la ansiedad. La estrés y la ansiedad es algo que nosotros sentimos ante un input. Es algo que normalmente no es del todo real, sino que como nuestra mente suma y multiplica en ciertos aspectos, sobredimensionamos una área de nuestra vida, una tarea, una sensación, una emoción, algo que normalmente no es muy positivo y que requiere de una involucración o que requiere o genera una presión en nosotros mismos. Por eso el estrés nos está haciendo tanto daño, porque nos estamos poniendo losas en nuestra propia espalda que nos genera una presión. Una presión ante un trabajo que debemos realizar, ante una discusión o una conversación que debemos tener, ante un objetivo que queremos alcanzar, una presión de una expectativa que está muy alta normalmente, con unos formatos muy concretos de tiempo, de objetivo monetario, de repercusión, de cómo nos tenemos que sentir, de cómo lo tiene que ver el resto, muchas pequeñas cosas que no siempre, de hecho, mayoritariamente no dependen de nosotros, que nos estamos cargando sobre nuestra espalda y que al final esto solo puede acabar mal. Lo siento. El estrés y la ansiedad es una falta de gestión y de comprensión de la realidad. Verdaderamente. Por eso hablo de esa acción, de esa resolución de manera activa o pasiva. En la pasiva no estamos comprendiendo esto. En la pasiva estamos actuando ante ese pico con una meditación que me ayuda a relajarme, a volver a bajar mis pulsaciones, a poder estar en un estado de mayor tranquilidad para volver a enfrentarme a un problema o situación en la que me tengo que acoger. En esta forma activa comprendo de dónde viene ese estrés. No lo entiendo, lo comprendo. Y de ahí puedo tomar decisiones. Y normalmente esas decisiones no son en lo que tengo que realizar, sino en cómo enfrentarme a lo que tengo que realizar. Por supuesto, puede ser que tengas un objetivo que te genere estrés, porque es un objetivo muy grande del que a ti dependan muchas cosas. Pues, por ejemplo, eres un agente comercial que tienes como objetivo este mes facturar más de 10.000 euros para poder conservar tu puesto de trabajo y conseguir que tus compañeros cobren sus nóminas. Si no consigues este objetivo de 10.000 euros, tus compañeros no cobran, tú no cobras y la empresa puede entrar en quiebra. Hostia, es una responsabilidad muy grande, porque de mí dependen muchas personas, depende mi propia vida, depende la empresa y el funcionamiento de mi futuro trabajo, depende tantas cosas en un periodo de tiempo tan corto que encima no todo depende de ti, que esto genera estrés y que si no lo sabemos gestionar, tendremos ansiedad. Y si esto no ocurre en un mes, sino que va ocurriendo mes tras mes, tras mes, tras mes, tu estado de estrés cada vez va siendo más elevado, porque estás sosteniendo una situación que no puedes sostener. No porque tú no puedas, no porque tú no seas capaz, sino porque verdaderamente nadie está preparado para ese estado, ese constante de malestar. Cuando nosotros normalmente, y esto es fisiológico, biológico, no me lo estoy inventando, cuando estamos ante un estado de estrés constante en el que nuestras pulsaciones, por ejemplo, están muy elevadas de manera constante y nuestra tensión o nuestra presión arterial está muy alta durante mucho tiempo, estamos generando un daño en nuestro corazón, estamos generando un daño en nuestras arterias, aparte de todo lo demás. Porque si consideramos que tenemos poco tiempo para conseguir un objetivo que es muy importante, del que depende mucho de nosotros, etc, 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 te puedo asegurar que dejarás de cuidarte, empezarás a comer peor, dejarás de hacer ejercicio, dejarás de cuidar tus relaciones, te dejarás de cuidar a ti mismo teniendo espacios de calma, de descanso, de correcta alimentación, etc, 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 que al final una cosa que tú has acogido como responsabilidad única y exclusiva tuya y de alto valor, de alta importancia, de alto impacto, está afectando en todas las áreas de tu vida. Y tú, de manera inconsciente, en ese piloto automático, haces que afecte más negativamente, más gravemente en todas las áreas de tu vida. Entonces, si estamos en ese cóctel en el que todo es negativo, en el que ya estás en una base de muy estrés y entra una nueva variable en la que tu madre se pone mala y le ingresan, has explotado. Pico de ansiedad.
y puede que tu corazón no aguante. Por eso, no sé en qué momento hemos pasado de los agobios y el estrés al estrés y la ansiedad como base de la sociedad, pero es tan peligroso y se está llevando tantas personas. Y por eso es un tema a nivel social que hay que tratar, pero hay que tratarlo de verdad. Está genial que nos den pastillas, está genial que nos den tratamientos para ayudar a equilibrar en esos picos de ansiedad, pero no deja de ser un parche que estás poniendo. No deja de ser una medicina artificial que te está haciendo lo mismo que una meditación, un yoga o similares. Calmarte en ese momento de pico. Pero tu base no la vas a poder cambiar con eso, porque tú sigues sin comprender por qué llegas a ese estado o por qué estás en ese estado. Y esto es gravemente peligroso, ya no solo por la falta de comprensión, ya no solo por el malestar que te genera, sino también por cómo afecta a tu día a día. El verdadero problema o lo que yo veo que más problemático acaba resultando del estrés ya no es el propio malestar que nosotros sentimos con nuestro cuerpo y el cómo afrontamos ciertas cosas en el día a día, sino es que además el estrés es una causa de muerte, una causa de sufrimiento en el resto de áreas. Es como un pequeño virus que se instaura en nosotros, que genera un malestar en nosotros y que, como siempre te digo, como nosotros estamos mal, el resto empieza a estar mal también. No es que sea un virus que se contagie, no es la nueva COVID. No empezamos de yo me pongo malo, te voy a poner malo a ti. No. Pero sí, como yo estoy malo, mi capacidad de reacción cambia. Mi paciencia cambia. Mi posibilidad de atender nuevas realidades cambia. Todo cambia de una manera tan progresiva, tan silenciosa y tan dañina que nos afecta gravemente a nuestra calidad de vida. Yo estoy estresada y el problema no es que yo vaya nerviosa, que vaya atacada, que note picos, que me genere arritmia, que me presión arterial, que yo me pueda llegar a desmayar, que tal. Es un problema, por supuesto, creo que hasta aquí todo el mundo estamos conscientes de lo que puede generar, aunque pensemos que estos son en casos extremos, no son en casos extremos. Hay un gran porcentaje de la población que esto ya lo está sufriendo y que tú no estés notando estos síntomas a día de hoy no significa que no vayan a llegar porque el estrés es algo que se asienta durante el tiempo y que tú no estás consiguiendo revertirlo. Y si tú no lo consigues revertir, acabarás de esta misma manera. Pero independientemente de todo esto, lo que sí que de manera silenciosa se están haciendo mientras se está gestando todo eso dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, es que tú estás mucho más irritable, mucho más irascible. Y dices tú, bueno, pero eso ya lo sabía. El estrés, por supuesto, no me apetece que me hablen, no me apetece que me digan las cosas que hago mal, no me apetece perder el tiempo con otras cosas, me quita sueño, duermo peor. Vale, pero ¿por qué? Vamos a volver a esa raíz. Porque tienes que entender todo el daño que te está haciendo para que tú tengas un motor de salir de ahí. Porque tú has acogido la responsabilidad de lo que sea que te esté generando ese estrés, como que tienes que hacerlo. Y de nuevo, como en esa conversación con nuestra mente, tenemos que argumentar que vamos a hacer este cambio, para que de manera más fácil y de manera consciente podamos ir revirtiéndolo poco a poco y podamos aprender a decir no, o hasta aquí, o ya no, o mañana, o en otro momento. Y volver a ponernos a nosotros en el centro. Porque si nosotros no estamos en el centro, esto solo va a ir a más. Entonces, si yo estoy irascible, estoy irritable, tengo menos paciencia porque estoy estresada, porque no me siento bien, porque pienso que tengo otras prioridades. Y esto no solo afecta a cómo estoy yo ahora, va afectando a mi calidad global de vida porque si yo estoy irascible y viene mi madre, viene mi pareja, viene mi hijo pidiéndome algo de mi tiempo que no tengo, solicitándome un cuidado que yo no tengo para mí o haciéndome una petición de algo que a mí me va a resultar un esfuerzo en un estado en el que yo no puedo gestionar más cosas, voy a discutir. Me voy a enfadar, me voy a irritar, me voy a cabrear, voy a generar una mala conversación, una mala contestación, se va a empezar a resquebrajar la relación, que si viene un amigo me pide que quedemos, no voy a quedar con él, entonces ese amigo ya va a coger una distancia conmigo, se puede romper la relación finalmente. Solo el estrés de mi trabajo,
De tenerlo constantemente en mi mente, si lo dejo que se vaya creciendo, está generando un impacto en mis relaciones, en mi cuerpo y en el descanso. El hecho de que esté todo el día dándole vueltas a las cosas me hace estar más cansado, me hace estar más desmotivado, me hace tener menos energía, me hace que me apetezca todavía menos hacer deporte, lo cual me podría ayudar a despejar la mente o sentirme mejor, me hace dormir peor porque tengo una sobreexcitación que no me permite descansar y por consiguiente todavía me canso más y como estoy más cansado me genera más irritabilidad, etc, etc, etc. Entonces, el estrés es peligroso no solo por el estrés en sí mismo, no solo porque no lo sepamos gestionar en sí mismo, no solo porque sea algo largoplacista sin un tiempo estipulado, el estrés es peligroso porque afecta en toda nuestra vida de manera global. El estrés y la ansiedad es peligroso porque afecta a nuestra salud, es peligroso porque nos podemos hacer mucho daño psicológico, es peligroso porque es algo inconsciente y es algo silencioso. Cuando hablo de silencioso en tema de enfermedades me refiero a que si tú te rompes una pierna, vas con una escayola, dos muletas o una silla de ruedas, se ve y todo el mundo es consciente de que te pasa algo. Y todo el mundo más o menos sabe adaptarse a tus necesidades. Te ceden un sitio en el autobús, te ayudan a sentarte, te ponen una silla delante para que puedas elevar la pierna, te ponen ciertas facilidades. Ahora, si tú estás entrando en un problema de salud mental, si estás entrando en un estrés constante, si estás teniendo ataques de ansiedad, esto es silencioso. Al igual que la depresión, tú estás jodido, no estás bien y toda tu vida se está resquebrajando, poco a poco. Tal vez al principio ni siquiera seas consciente o no le des importancia porque, bueno, una vez a todo el mundo discutimos, no, todo el mundo no discutimos. Y no está bien que algo vaya empeorando. Y no está bien que una relación se resquebraje. Y no está bien que nosotros no estemos en el centro de nuestra vida y que le estemos dando más importancia a un acontecimiento que nos hemos estipulado, que tiene que ser así y que me está generando una carga mental, emocional fatal, en vez de cuidarlo y tratarlo. Y es silencioso porque todo esto va por dentro, en ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos y que el resto de personas no ve, pero que está sufriendo. Pero como tampoco tienen una causa o un porqué de lo que está sucediendo, ellos tampoco pueden ayudarte. Por eso el estrés es peligroso, por eso el estrés hay que tratarlo no solo de manera pasiva, no solo con un medicamento, no solo con una meditación, sino también de manera activa, entendiéndolo y pudiéndolo tratar. ¿Y cómo se trata? Pues ya sabes, pasos indispensables en todos estos temas que hemos ido hablando. Primero, darte cuenta de que estás estresado. Que estés estresado no es bueno. Repito, no es bueno. Por mucho que veas que la gente está estresada y digas, ah, es que hace muchas cosas, tal, no, no es bueno. El estrés lo hemos normalizado y no es bueno. Que te puedas agobiar en un momento puntual, ok, lo puedo llegar a entender. No digo que sea bueno, porque si tienes una correcta gestión de tu tiempo, de tus emociones, de tu estado, de todo lo que tienes que hacer, no deberías de llegar a ese punto. Pero el estrés es el claro ejemplo de que estás mal. Porque lo tengas mucho, lo tengas poco, lo sientas mucho, te está afectando más o menos, es algo invisible que viene de un nivel anterior que no has sabido gestionar, que es el agobio. Entonces, volvemos. ¿De dónde viene? Date cuenta que estás estresado. ¿Qué ha generado ese estrés? ¿Ha sido una responsabilidad que has acogido que no podías? ¿Es algo que no depende de ti? ¿Es una meta, expectativa realista o no que tienes que coger, pero que tienes que soltar un poco porque no todas las variables dependen de ti? ¿Es un objetivo que te has puesto contigo mismo en el trabajo, en tu personalidad, en tu forma de vivir, en la vida que quieres tener, en la pareja que quieres tener? ¿Dónde viene? Y a partir de ahí empieza a coger la responsabilidad que puedas coger, porque no todo depende de ti. Tú no sabes si el día de mañana va a venir un trueno, va a venir un huracán, va a destrozar tu casa. Y si tu objetivo era tener la casa de tus sueños, has creado la expectativa de que ibas a tenerlo en 2 años, estás terminando tu casa para cumplir tu plazo con todo el estrés que te ha generado gestionar a todos los arquitectos, a todo el personal de construcción, a todos los materiales, bla, 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 y de repente viene una tormenta que no depende de ti, tira tu casa abajo y con ansiedad te vas al hospital, te va a dar un algo y te parece normal. Sé que esto
te ha parecido un caso extremo y sé que ves que no te parece normal. Pero estoy segura de que si te pones en el papel, y esto es algo que me gustaría que hicieses con todos los ejemplos, que te involucrases con el ejemplo, que lo sintieses como que esa situación es real. Si quieres, ciérralo para sentirlo de verdad. Vale, yo soy ese propietario que ha estado trabajando 1 año y medio en mi casa porque la quería en 2 años, porque así venía mi familia, porque así podía ya tener hijos, no sé qué, no sé cuánto. Y me rompes. Te va a doler. Y ese pico de estrés de haber gestionado eso durante 1 año y medio, una situación difícil, compleja, que podría generar mucho agobio, que podría generar muchas tensiones y que te acaba generando un malestar, revientas. ¿Por qué? Porque no has sabido gestionar todo ese proceso de una manera mejor. El estrés es una gestión de tu tiempo, es una gestión de las actividades que tienes que hacer, es una gestión de tus capacidades y es una gestión de tus emociones. Y estas cuatro las tienes que gestionar todos los días, todo el rato. Porque el estrés, como te comentaba, es un estado de base que hay que conseguir revertirlo a que llegue a momentos puntuales. Y cuando lleguen momentos puntuales, trabajaremos sobre esos momentos puntuales. Pero a día de hoy, ¿qué puedes hacer para gestionar el estrés? Por supuesto, esas técnicas pasivas que te comentaba te van a ayudar a entrar en un estado de más calma para poder ver todo esto mejor. Medita, sal a caminar, haz yoga, come bien, haz ejercicio, lo que necesites que te ayude a rebajar las revoluciones y a cuidarte un poco a ti. De aquí, determina tu objetivo y desgránalo. ¿En cuánto tiempo te has puesto ese objetivo? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en ese objetivo? ¿Cuáles son todas las tareas que dependen de ese objetivo o que recaen para que llegues a cumplir ese objetivo? Pues en el caso de la casa, el contratar a los albañiles, contratar al arquitecto, decidir la estructura de la casa, decidir el diseñador de interiores, los muebles, el color de las pinturas, los suelos, las puertas, lavabos, desgrana. Y así ves la magnitud. Muchas veces cuando desgranamos y vemos la magnitud real y vemos el objetivo, decimos, vale, esto no tiene sentido. Y ahí podemos empezar a atacar vertientes de posibles disparadores de estrés. Porque si yo me estoy dando cuenta de que es físicamente imposible que yo ataña todas estas listas de cosas en este plazo para este objetivo y que de todo esto encima yo no tengo ni idea de la mitad, no tiene sentido. Aquí yo ya suelto y empiezo a decidir, vale, los lavabos se los voy a delegar a un fontanero porque yo no tengo ni idea y me fío completamente de él. Puedo hacer una búsqueda del mejor fontanero de la ciudad, puedo buscar a un fontanero de Chapucillas, puedo preguntarle a mi padre que igual tiene mucha más idea y a partir de ahí me lavo las manos y ya estará hecho. Podré gestionar qué día tiene que venir con el resto de personas que tienen que trabajar en el baño, me lo invento. Pero yo es algo que ya mentalmente me he quitado. Fuera, un peso. Empiezo a quitar tareas que no dependan de mí, que las variables no puedan ajustarse a mis capacidades, porque soy consciente de mis capacidades, autoconocimiento. Delego, quito peso. Gestión emocional. Yo tengo una implicación con esta casa porque es el terreno de mi madre, que ya está muerta y quiero hacer algo bonito y tal. Vale, vamos a centrarnos. Estás haciendo una casa, que la casa es para ti. No puedes esperar que la casa sea maravillosa y estupenda para todo el mundo, no puedes esperar que le vaya a gustar a todo el mundo, no va a estar tu madre para verla si está muerta, así que hazlo como tú quieres hacerlo. Hazlo de la manera que tú te vas a sentir cómodo. Hazlo entendiendo por qué lo haces y hazlo si lo quieres hacer de verdad. No hagas cosas por compromiso de es que lo dije a mi madre en su lecho de muerte que en su... y luego el terreno no te gusta nada porque luego tu verborrea mental lo que va a estar diciendo es cuando pasen unos años y todo esto se te olvide, es que para qué has construido aquí si no te gusta vivir aquí, si es que mira todos los problemas que hemos tenido durante la obra, durante no sé qué, verborrea mental, malestar, mayor estrés, que se está alargando. Has terminado la obra y sigues con el estrés de la obra porque luego son todos los problemas que tienes. Gestión emocional, entendimiento de dónde viene y conseguir cortarlo. Y poco a poco ir desgranando ese estado de estrés en cosas que sean manejables. Porque cuando vemos un objetivo muy grande, cuando estamos hablando de tener la vida de nuestros sueños, a quien no le va a estresar
Si es un pedazo objetivo enorme, si es algo que pueda atañar toda nuestra vida, que puede involucrar nuestros dones, nuestras relaciones, nuestras capacidades, nuestro devenir del futuro, tantas cosas que no dependen de nosotros, o que sí, pero que es un max mix, que es imposible que no te estreses. Ahora, si yo en vez de ver tener la vida de mis sueños por conseguir un trabajo en una empresa de estas características en un plazo de tanto tiempo, conseguir una pareja que sea de tal manera en un plazo de tanto tiempo y tener la flexibilidad desde la comprensión de que no todo depende de nosotros, de que vamos a hacerlo lo mejor posible, pero que no pasa nada si no ocurre, porque no nos vamos a morir por esto, y si no, pues vamos a disfrutar lo que hemos venido a disfrutar, déjalo ir. Esto, el no saber soltar, que te dejo por aquí anclado el episodio, es lo que muchas veces todavía acrecenta más el estrés. El no saber ver cuándo tenemos que abandonar, cuándo tenemos que parar, cuándo tenemos que frenar, cuándo nos tenemos que poner nosotros delante y decir, hasta aquí. Cambio, pivoto, muevo, controlo, decido, actúo, delego. Entonces el estrés se puede atacar de muchas maneras diferentes, podemos frenarlo antes de que lleguemos al punto de ansiedad, podemos revertir ese estrés para que simplemente sean momentos de agobio, o simplemente que no exista nada de esto, aprendiendo a gestionar esos objetivos, esas expectativas, todas las variables que puedan venir, aprendiendo a soltar, aprender a gestionar nuestras propias emociones, aprendiendo a tener un diálogo interno mucho más agradable, menos agresivo y menos lesivo contra nosotros mismos, y poco a poco ir aprendiendo a estar más tranquilos para ver la vida como es, porque el estrés nos hace ponernos unas gafas, como te comentaba, un filtro en nuestros ojos que nos hace ver las cosas mal, feas, chungas, más estresantes todavía, poco positivas, poco beneficiosas, y esto hay que saber ver que no es siempre así. Así que espero que poco a poco empieces a trabajar en todo esto, pongas las técnicas en funcionamiento para conseguir calmarte poco a poco y que puedas ver esa gama de colores que no es el negro, no es el blanco, es una gama preciosa y maravillosa y estupenda que nos puede ayudar a vivir la vida de una manera mucho más placentera, que nos puede ayudar a ver la vida de una manera mucho más objetiva y sobre todo a partir de ahí decidir nosotros en qué queremos, en qué no queremos y no dejarnos llevar por todas esas responsabilidades que hemos acogido sin saber muy bien por qué. Espero que pongas esto en práctica. Si quieres que trate un estrés en concreto o algo más en concreto, te leo en comentarios o me puedes escribir por mis otras redes sociales. Espero que vaya súper bien. Chao.